Él es Roberto de Jesús Escobar Gaviria, el mayor de los hermanos Escobar y posiblemente el cerebro detrás de varias de las operaciones criminales y financieras del Cartel de Medellín, una figura sin duda significativa para la organización. En este espacio no se promueve la violencia, ni se hace apología al delito. Se recomienda discreción. El Cartel de Medellín fue conformado en 1978 por Pablo Escobar en la cabeza y sus socios los hermanos Fabio, Jorge Luis y Juan David Ochoa Vázquez. Detrás de ellos estaban otros miembros importantes como Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, y Carlos Leder. Y en un segundo renglón, dentro de la jerarquía, se hallaba Gustavo Gaviria, primo de Escobar, y Roberto Escobar, alias el Osito. Este último entrando a la organización, según él, por petición de sus familiares. Así nos cuenta Petrit Vaquero, historiador, politólogo y autor del libro El ABC de la Mafia. Roberto Escobar Gaviria es un colombiano antioqueño nacido en Río Negro en 1947 y es parte de esa generación, ¿no? De ese grupo de personas que por diferentes circunstancias de la vida resultaron involucrados en las actividades delincuenciales, contrabando, tráfico de drogas, asesinatos, guerras, enfrentamientos con diferentes actores y que por supuesto lo hicieron ser partícipe de muchos momentos violentos, sangrientos en el país. Según la historia del narcotráfico colombiano, el Osito, antes de involucrarse en el negocio de su hermano, era un hombre común y corriente, dedicado a los negocios y aficionado al deporte, específicamente al ciclismo, pero dejó de entrenar en el equipo ciclista al que pertenecía, cerró las tiendas que poseía, el taller de bicicletas que regentaba y se metió de lleno en el cartel. Él ni siquiera vivía en Medellín o en Envigado, él vivía en Manizales y era aficionado al ciclismo y quería competir. De hecho, su apodo, el alias, que se convirtió en el alias, el Osito, viene de una competencia, una carrera ciclística en la que llegó todo embarrado y el comentarista, el narrador dijo que parecía un oso, un osito, y así se quedó. Entonces, él digamos que estaba metido en otro tipo de actividades, pero pues la sombra de su hermano, de su primo, de otra gente cercana era tan grande que finalmente resultó involucrado y pues poco a poco empezó a formar parte de lo que se conoció como el Cartel de Medellín. Se involucró por su hermano Pablo y su primo Gustavo, y era tal su vínculo que fue el responsable de casi el 80% de cocaína que una vez ingresó de contrabando a los Estados Unidos. Se consideraba el cerebro detrás de la mayor parte de las finanzas del cártel más poderoso de Colombia. Roberto Escobar, pues generaba mucha confianza en su hermano Pablo y en su primo Gustavo y en otras personas también muy cercanas. Entonces, por supuesto que Roberto estaba enterado de todas las movidas que se hacían, participó en varias de las cumbres de la mafia que se organizaban para decidir determinado atentado, determinado magnicidio, determinada acción. Y claro, por supuesto que fue parte de envíos de cocaína para ganar plata y para enriquecerse. Entonces su labor era ser parte vital, fundamental de la estructura delincuencial de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Durante su paso por el mundo criminal, desarrolló gustos de cualquier capo poderoso, casas, carros, y su nueva afición eran los caballos de pura raza y paso fino. Incluso se dice que habría llegado a ser más despiadado que su hermano, con problemas de ira, como nos lo reveló en entrevista exclusiva su hijo Nicolás Escobar. Existe un dolor que nunca he podido superar y es la muerte de Darío, que era como si fuera mi hermano. Para mí, cuando matan a Darío era como si hubieran matado una parte de mi corazón, porque él estaba siempre conmigo. Él estuvo conmigo en todas partes. Por donde yo me movía, Darío Usma estaba a mi lado. Y lo matan. Eso es imperdonable. Roberto Escobar ha tenido dos parejas a lo largo de su vida.
Ligia Urquijo, la madre de sus hijos Nicolás y Laura, y la exreina de belleza Claudia Patricia Azcárraga, con quien también tuvo hijos. Un hombre con características violentas y cegado de poder, tal como cuenta su hijo. Adicional a esto, se vienen ya sumando muchas otras cosas más. Tratar, por decir algo, Roberto Jesús Escobar Gaviria, mi madre, cuando mi madre desde 1978 que se separó de él hasta hoy nunca ha tenido otro hombre. Tener uno que aguantarse a un personaje siniestro como esto, que simple y llanamente detrás de la fachada de ciego y de sordo te agarre a puños a tu hermana y te agarre a puños y a patadas a ti. Las últimas declaraciones que ha entregado Nicolás incluso culpan a su padre Roberto del atentado del avión de Avianca ocurrido el 27 de noviembre de 1989 en el municipio de Soacha, en Colombia, y otros hechos atroces que marcaron la historia del país. Pero el único responsable del atentado del avión de Avianca, el verdadero responsable del atentado del avión de Avianca, el asesino de esas 110 personas, 107 del aire, 3 en tierra, el avión de Avianca se llama Roberto de Jesús Escobar Gaviria. Declaraciones que han sido cuestionadas en diferentes investigaciones a lo largo de la historia. Roberto Escobar estaba muy cerca de su hermano Pablo, pero el jefe era Pablo. Era 2 años menor Pablo, pero Pablo fue el que siempre, digamos, en estas labores criminales, fue el que estuvo mandando la parada. Sin embargo, no se descarta que Roberto, como muchos de los miembros de la organización, fuera el autor intelectual de muchos de los atentados ocurridos en los 80 y 90, que aterrorizaron y desangraron a Colombia. Era muy complicado en aquella época unir, por decir algo, a todo el grueso de los extraditables para que se tomara una determinación específica. Entonces hubo muchísimos atentados hechos por muchísimas otras personas totalmente diferentes a Pablo Escobar Gaviria. Cada uno podía tomar cualquier tipo de determinación siempre y cuando creyera que eso que iba a realizar serviría para lo que era el cartel de Medellín. Claro, sin duda, él tenía que estar enterado de las rutas que se manejaban, de las personas que estaban involucradas, de los agentes estatales con los cuales se contaba, ya fuera para el control del tráfico de cocaína o para el orden público, entonces policía, ejército, políticos, etcétera. Claro, indudablemente él estaba siempre al lado de Pablo, desde que él decidió, por múltiples razones, amenazas, muchas cosas, hacerse cerca de Pablo Escobar, ya en Envigado, en Medellín, en Nápoles, en la hacienda Nápoles, pues ya él fue parte vital, fundamental de la estructura delincuencial de Pablo Escobar. Roberto Escobar es quizás uno de los únicos sobrevivientes del cartel de Medellín. Y aunque casi ciego y sordo por culpa de una bomba que recibió en un sobre en la cárcel de la Catedral en 1993, su hijo y muchas personas en Colombia aseguran que sigue siendo un delincuente con fachada en alguna montaña antioqueña de Colombia. Y ahora me preguntabas, ¿por qué usted hoy sale a decir eso? Yo creo que es que uno no es capaz de acostarse a dormir cuando conoce las atrocidades que se realizaron y que ni siquiera sean capaces de salir a decir sí, yo lo hice, y por qué tienen a esa persona ya pagando una condena que verdaderamente no fue el que lo hizo, sino fui yo el que lo hice. Por ahora queremos preguntarte, ¿crees que Roberto Escobar, alias El Osito, fue autor de muchos de los actos terroristas del Cártel de Medellín? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Si te pareció interesante este contenido, dale like y suscríbete a nuestro canal, activando la campana de notificaciones, y visita nuestra página web www.impactomundo.com para más contenido de impacto.